El Templo Misión Iglesia del Señor del barrio Las Heras les da la bienvenida a su programa semanal Hoy es Tiempo. Hoy queremos compartir con ustedes un mensaje especial de la Palabra de Dios. Deseamos de todo corazón que esta enseñanza sea de bendición para sus vidas. Con ustedes, el mensaje de Dios en vivo desde uno de nuestros servicios. El título de la palabra de hoy es Cosas que aprendí del Arca de Noé. ¿Cuántos han leído o escuchado o visto alguna vez acerca de esta historia, la historia de Noé? No de Noel, que ese es otro, ¿no? Sino Noé, el del arca, el del barco. No sé si te hace sentido o si sos de pronto de prestarle atención a los detalles. En lo personal, cuando me la contaron en la escuela bíblica o en la escuela dominical, tengo la memoria de que la persona que me lo enseñó me mostró a un Dios que estaba enojado todo el tiempo, que quería hacer juicio, que tenía una gana de matar bárbaras a toda la gente, y que solamente iba a cuidar a los que se portaban bien. Entonces a mí me daba miedo ese Dios y entonces trataba de portarme bien. Fue una gran estrategia. Después de esa clase todo el mundo nos portábamos bien en la escuelita dominical, ¿verdad? Nadie se quería ahogar. Y más tarde, con el tiempo, tengo la memoria de que mi papá llegó con un CD cuando recién salían los CDs. Lo compré en una librería muy vieja que ya no existe más acá en Mar del Plata, se llamaba Buenas Nuevas. Y ahí hay un disco que ahora, gracias a Dios, está en internet también. El disco se llama, el autor es Marcos Vidal y se llama La historia del Arca de Noé, así de simple. Y ahí pueden buscarlo en YouTube o en Google y van a poder acceder a la hora de dramatización. Es como si fuera una especie de, ¿cómo se dice? Teatro de musical o radioteatro, una cosa así. Y es una historia que me fascina después de la mala imagen que me llevé de Dios cuando me encuentro con Marcos Vidal y él lleva la historia y le da voz a no solamente a Noé y a los familiares, sino que le pone voz a los animales, porque había que estar ahí en los zapatos o en las, ¿cómo se diría?, en las plumas, en las piernas de los animales que de pronto tuvieron que andar navegando algunos cuantos días, y aquellos que no estaban acostumbrados le debe haber sido una descompostura bárbara para algunos, una incomodidad aquella, y me quedé con esa historia puntualmente hasta que un día más tarde me invitan a ver una película que estaba en inglés, digo Leo porque estaba en inglés, y la película se llamaba Todopoderoso. No sé si Todopoderoso 2, no sé si alguno bueno, yo sé que algunos me dicen sí, me siento como en confianza, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes son muy cristianos, no miran muchas películas ni nada por el estilo. Pero bueno, pecador les habla acá, ¿no? Yo vi esa película y me fascinó porque descubrí en la protagonización de un negro que hace de Dios. Él dice, la historia de Noé no se trata de eso, es una historia de amor, de familia. Y ahí empecé a ver la historia desde otro punto de vista. Hace poco, un amigo en las redes sociales hizo viral un texto, puso 13 cosas que aprendí del Arca de Noé. Y me llamó la atención y lo comencé a leer. Por supuesto, vi que algunos empezaron a compartir y empezaron a agregarle cada vez más cosas acerca de lo que habían aprendido del Arca de Noé. Por supuesto, no eran tampoco muy bíblicas. Por ejemplo, decían cosas que aprendí de la historia del Arca de Noé. Número 1, por ejemplo, no pierdas el barco. Una cosa que iba diciendo, no pierdas la oportunidad. Otro, número 2, por ejemplo, uno más atrevido, no salves a la suegra. ¿Me explico? Porque viste que no entraba. Número 3, matá por las dudas a la serpiente, cosa que no se reencarne en suegra. Y así había un montón de adjetivos y de enseñanzas que la gente había rescatado de la historia del Arca de Noé. Ahora, saben que cuando yo me quedé con solamente la enseñanza bíblica que leí en Génesis, pero un día descubro que Jesús está predicando y él dice
que los días de la venida de Él serían como en los días de... Entonces yo digo, yo toda la vida concebí esta historia como una fábula, entonces esto debe ser verídico. Si Jesús lo habla, no hay ni un solo lugar a duda de que esto realmente existió. Pero más tarde, después de haber pasado por toda esta, me empezó a gestar el hambre y empiezo a descubrir que no solamente Jesús, que ya con Jesús tenemos y nos sobra, sino que los profetas, Isaías, Ezequiel, las crónicas, todo el mundo en el Antiguo Testamento habla de Noé. Era una historia que todo judío llevaba dentro suyo, la sabían de memoria, pero luego, después de Jesús, los discípulos también continúan hablando acerca de Noé y de su gran hazaña de fe. De hecho, Noé entra en el libro, en Hebreos capítulo 11, aparece en la sala de los héroes de la fe como alguien que hizo algo histórico. Y me llama mucho la atención que cuando Jesús dice que los días de su venida iban a ser como los días del arca, o sea, los días de Noé, entonces yo digo, si la segunda venida de Jesús, algo que toda la gente de pronto no cree que va a ocurrir, vieron que en las redes sociales dicen, no existe tal fin del mundo, tantas veces lo han anunciado y no ocurre. Bueno, Jesús dijo, como los días de Noé, así también será mi venida. La única manera para saber si la venida de Jesús es real y es una verdad y es algo comprobable y es algo que va a venir, y no es algo solamente de una fe o de una ilusión, es saber si el arca existió o no existió. Y para mi sorpresa me terminé asombrando que desde el año 1916 han aparecido personas tales como Vladimir Roskovsky, es un ruso, que fue el primero que halló a la altitud de 4.000 metros, creo, en el monte Ararat, una embarcación semienterrada. Y desde ahí en adelante han surgido cualquier cantidad de hallazgos y de descubrimientos. Podés chequear esto en Wikipedia o en Google, pero el último fue en el año 2010. Ese fue el último hallazgo que ocurrió, que de unos investigadores chinos y turcos que aseguraron en un 99% de fiabilidad, ¿no?, de haber hallado una importante porción del arca, y los hallazgos incluían una sección compartimentada de madera datada mediante el método carbono 14 en 4.800 años y que podría haber albergado animales, ya que parecía un pesebre. O sea, el arca existió. Hay pruebas verídicas, científicas, de que el arca está donde la Biblia dice que quedó. Y para que podamos entender o hacernos una idea, el arca está lo que vendría a ser hoy en la frontera entre Turquía y Rusia, donde se va a jugar el Mundial dentro de muy poquito, que yo ya estoy impaciente. Quedan algunos 60 días, creo, si no me equivoco, 61 días, los vengo contando. Para los que somos fan de la selección argentina, ya estamos ahí poniéndonos la camiseta. Bueno, no me quiero ir al tema. Lo que quiero decir que el arca está ahí. Y la han encontrado en una zona donde la Biblia dice que iba a estar. Obviamente petrificada, bajo tierra, pero se han hecho un montón de experimentos y hay una serie de discusión porque a lo largo de la historia, si no me equivoco, bueno, no tengo ahora presente el año puntual, intentaron hacerla desaparecer. Porque imagínense que si logran hacer desaparecer el arca, queda casi como... le da lugar a la duda de que la venida de Cristo pueda ser inminente, ¿me explico? Ahora, el arca, la existencia del arca, comprueba un montón de cosas. No solamente la veracidad de la Biblia, que a muchos creen que la Biblia es una fábula o es un libro de historias escrita por hombres, sino también que la venida de Jesucristo está a las puertas, ¿verdad? Así que es maravillosa la historia de Noé. Y yo no me quiero ir a lo que las películas, las historias musicales, la maestra de la escuela dominical me dijo. Yo quiero que vayamos rápidamente al libro de Génesis en el capítulo 6 y podamos leer algunos versículos de varios capítulos juntos para tener una idea real de lo que la Biblia dice. Y después, como tarea para este domingo tan
A ver si está nublado. No, ya salió el sol. Bueno, para la tarea de esta jornada de hoy, de este domingo, que te puedas, número 1, o sentar y buscar en YouTube Marcos Vidal, el Arca de Noé, y pongas ahí la historia. De hecho, para los que son papis, ahora salieron videos musicales con dibujos animados de esa historia tan fascinante. Pero aquellos que no les gustan las cosas animadas, pueden ver la película, la del Noé de Nueva York, que es una historia que de pronto está actualizada, es como el Arca de Noé, de alguna manera en versión del siglo XXI. Ahora, mucho cuidado hay una película dando vueltas que se llama Noé, así se llama Noé, es una película de un actor, no me puedo recordar el nombre, pero es muy famoso, que completamente antibíblica. Van a ver a Noé queriendo matar a algunos familiares en el arca, y hay muchas cosas que están completamente fuera del contexto bíblico. Y es horrible ver que se hace eso con la Biblia para poder ganar algún tipo de dinero, lo que sea. Pero vos y yo tenemos el verdadero guión, y lo tenemos en nuestras manos, y gracias a Dios por los que tradujeron la Biblia al español, y hoy vos y yo la tenemos acá. Así que me encantaría pedirte que hagas eso, que te mires la película, que busques a Marcos Vidal, y también que te leas algunos capítulos para atrás. Vas a descubrir algunas cosas interesantes en el capítulo 5, por ejemplo, donde hay historias de viejos. Hay gente que tiene hasta 950 años, hay gente que tiene 700, hay un abuelo que se llama Matusalén, que tiene 782 años y sigue engendrando gente, una cosa de loco. Y estas historias están en la Biblia. Si te gusta la ficción, la aventura, no tenés que ir a Harry Potter, buscá la Biblia, que está lleno de esas historias de hace mucho tiempo. Pero vamos al capítulo 6, dice el versículo 5, leamos juntos, la versión Reina Valera. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Diga conmigo, le dolió en el corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló, ¿qué cosa? Halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 11, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué cosa? Como los tiempos actuales. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido poner fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos mismos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos o como habitaciones en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca. Y ahí empieza a darle una serie de medidas muy interesantes que, para resumírtela, de largo era como un estadio de fútbol y medio más, o sea, un estadio y medio de fútbol, muy, muy largo, y de alto tenía como alrededor de 4 pisos de los de hoy. Esto para que de alguna manera tengamos una idea. El verso 21 dice: y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Verso 22. Hizo conforme a algunas cosas, ¿o qué? A todo lo que Dios le mandó. Miren qué interesante característica de Noé. Capítulo 7 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué fuerte es leer esto. Imagínense que me pregunto yo esto: ¿dirá esto el Señor de usted y de mí? Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales
que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Verso 5, me encanta que resalta esto. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Verso 6 dice, escuchen esto que es fabuloso. ¿Era Noé de cuántos años? Tenía arrugas en las arrugas, imagino. Cuando lo imaginás así, cometés un pecado, porque en realidad la genética humana de aquellos años no estaba tan corrompida, no eran los mismos alimentos que se consumen hoy que los que se consumían en esa época. También no existía la atmósfera que nosotros respiramos, las condiciones no estaban dadas como para que nosotros de pronto esa gente viviera tan poco tiempo, estaban dadas para que, por lo contrario, vivan de tiro largo. Ahora, tenía 600 años, no sé en qué versículo leí, verso 6, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Grábate bien, 600 años. Verso 7, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. No entraba la suegra, ¿te diste cuenta? Verso 10, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Verso 13, acompáñenme. En este mismo día entraron Noé y Secán y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales, ¿se dieron cuenta que nunca la mente a la suegra? Y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos, no entran ni en el rubro humano ni en animales, ¿viste? Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Verso 23, les adelanto para que tengamos un contexto. Yo quiero que uses, mientras leemos, la imaginación y estés viendo lo que está ocurriendo. Verso 23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Insisto, no, seguía re pesado con lo de la suegra. El verso 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra, ¿cuánto? 150 días. Y después el capítulo 8 dice, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Pero cuántos habían pasado? ¿Cuántos días? Prevalecieron las aguas sobre la tierra. O sea, 150 días estaba inundado. Los 40 días fueron de lluvia, pero después el agua quedó 150. Pero luego ocurre que hay un dato que nos lleva a entender de que Noé estuvo en el arca durante un año. Hay que estar un año arriba del bote, Y dice, verso 13, y sucedió que en el año 601 de Noé, ¿escuchaste este? ¿En qué año vino el diluvio? En el año 600. En el año 601, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Verso 20, cuando parece que estaba todo bien, dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció un holocausto en el altar. Y ahí yo me pongo siempre en el lugar de los animales. Vos que creíste que te salvaste, ibas en el arca, saliste corriendo creyendo que ya te arrancaba de vuelta la vida, pum, te manotea Noé y te mete al fueguito para un sacrificio. Por eso nunca tenés que cantar victoria antes de que termine la película. Verso 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón,
no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Y ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Me encanta esta historia, pero todos nos quedamos con la idea de que esta fue una historia de fábula. No, esta es una historia real. Esta es una historia que actualmente podemos comprobar que fue cierto debido a los hallazgos científicos. Ahora, es una historia que por lo menos a mí me da esperanza, no sé a vos. Porque yo toda la vida, cuando miraba la historia de Noé, me sentía como desplazado, como que Dios nunca podría contar conmigo. ¿Vieron? Ustedes vieron, Dios está enojado, dice, pero Noé halló gracia entre los ojos de Dios. Segundo, dice que Noé era un tipo que era justo, que era perfecto. Entonces yo digo, claro, ¿qué no lo va a salvar? Pero como que yo me quedé con la imagen de un Noé intachable, un Noé casi que como que andaba todo el día con cara de espiritual. ¿Vieron que nosotros a veces también solemos poner esa cara cuando cruzamos la puerta de la iglesia? Venimos renegando, pero cuando entramos en la puerta de ahí, como que nos cambia la espiritualidad. Y yo me imaginaba a Noé así. Pero ¿por qué hasta ahí me contaron la historia? Pero si vos seguís avanzando, un capítulo más, el título del verso 18 del capítulo 9 se llama Embriaguez de Noé. ¿Leyeron eso alguna vez? No pasó el test de alcoholemia. Sople acá, le dijeron. Se reventó el aparatito. Se había agarrado una curda, había hecho los viñedos y se mamó. Y cuando yo veo eso, yo digo, me encanta, porque si Dios pudo contar con Noé, yo tengo algo de esperanza. Y cuando vos vas a la Biblia, hay un montón de gente que tiene defectos, que tiene debilidades, que tiene errores, pero sin embargo Dios los utiliza. Porque, mis amados, la Biblia no se trata de la gente que forma parte protagónica. La Biblia fue escrita para que nosotros conociéramos a Dios. A veces la gente se esfuerza en la historia de Noé para conocer cómo era Noé, pero en realidad lo que vos y yo tenemos que conocer es a Dios en la historia. ¿Cómo reacciona Dios? Vieron que de entrada dice que Dios se arrepintió de haber creado a la generación. Ahora, la Biblia nunca dice que Dios vio a la gente y por eso se arrepintió. La Biblia arrancamos leyendo diciendo que dice que Dios vio la maldad y se arrepintió de haber creado a la humanidad. Soy claro con lo que quiero decir. Esto lo pueden entender los papis nada más. Yo cuando estaba muy feliz con mi hija, con Milena y con Hannah, cuando llegó la etapa de hacerme la idea de que algún día iban a ir al jardín, a la primaria, a la secundaria, y veo las noticias, todo lo que está pasando en la escuela, son los momentos donde me arrepiento de haberla traído a la vida. Ahora, no significa de que yo no quiero tenerlas conmigo y las estoy rechazando, sino que me provoca dolor en el corazón saber todo lo que van a tener que atravesar por ese sendero. Eso es lo que ocurre con el corazón de Dios. El corazón de Dios está dolido, ve que hay tanta maldad y ve a la gente con la misma compasión que la miraba Jesús, como oveja sin pastor, y está mal, de tal manera que dice esto va para peor, no queda esperanza. Lo único que puedo hacer es resetear esto y volver a formar la raza humana a través de este tipo que se llama Noé. Por el bien de todos nosotros deberíamos darle muchas gracias a Dios por Noé también, porque gracias a que este hombre fue íntegro y se guardó para el Señor, nosotros hoy también disfrutamos de un beneficio tan extraordinario. Así que me encanta esta historia, me da mucha esperanza. Y cuando empecé a descubrir todo esto, me llevó a repensarme a mí qué cosas aprendí yo acerca del arca. Y no quiero hablarte acerca de la venida del Señor, porque ya esta es una iglesia donde se nos enseña de continuo. No hay un solo mes donde no recordamos la venida del Señor. Y saben, de hecho les hago un paréntesis acá, dice la palabra de Dios que hay una corona especial para aquellos que aman la venida del Señor. ¿Sabías eso o no? ¿Cuántos lo sabían? Bueno, no estoy tirando nada nuevo, entonces qué bueno. Me encanta esto, pero hay muchas coronas en el cielo, pero para aquellos que amaron la venida hay una corona especial, los que estaban esperando, los que se estaban informando, los que se estaban preparando, hay una corona especial que Dios tiene para esa gente. Y qué bueno que vamos a tener la misma corona, me parece. Bien, lo que quiero decir hoy, no te voy a hablar de eso, no te voy a hablar de la vida de Noé, ni de sus familiares, ni de los animales como lo hace Marcos Vidal. Simplemente te quiero compartir algunos principios que yo aprendí de esta historia
del arca de Noé. La Biblia es un libro de principios también. No solamente es para conocer a Dios, sino las historias están creadas y diseñadas por el Creador para que nosotros pudiéramos recibir principios. Decí conmigo principios. No te duermas. Principios. No es un libro mágico. Yo hace poco me tocó aclarar este tema con un joven que me decía, que me escuchó predicar el mensaje, recuerdan, algo bueno va a ocurrir, y él me decía, Dios me habló hoy, algo bueno va a ocurrir, y se quedó esperando que algo bueno le ocurra. El único problema fue que no le ocurrió algo bueno, le ocurrió algo malo. Entonces vino así, loco, lo de Dios es toda una farsa, porque vos me dijiste que algo bueno iba a ocurrir, yo escuché la palabra y a mí no me salieron las cosas como yo pensé que me iban a salir. Entonces yo le digo, cuando yo digo algo bueno va a ocurrir, no lo digo como horóscopo cristiano, sino estoy hablando de los principios. Algo bueno va a ocurrir. De paso lo explico porque a lo mejor puede haber alguien que todavía no le llegó esa tarjeta, ¿no? Y que es muy importante que lo reciba. Algo bueno va a ocurrir si vivís los principios que vivió Pedro. Estoy haciendo un paréntesis. ¿Qué hizo Pedro? Número 1, se alejó de la orilla. Número 2, le dio la barca de su vida, con la que se ganaba su vida, al Señor Jesús para que se sentara y enseñara la palabra. Le dio lugar a la palabra. Número 2 o 3, no me perdí. Se metió a lo profundo con el Señor Jesús y ahí en la profundidad tuvo otra relación íntima con el Señor. Pudieron charlar de cosas que nadie más supo. Número 4, accionó la fe. Y número 5, compartió lo que Dios le dio. Esos son principios que provocan que algo bueno ocurra. Bueno, eso es lo que quiero decir. No es un horóscopo que yo te diga esto, algo bueno va a ocurrir, sino lo bueno es que la palabra funciona cuando aplicamos los principios. ¿Cuántos quieren grabarse principios hoy, esta mañana? Quiero hablarte de los principios que yo por lo menos aprendí del arca de Noé. Principio número 1, grabátelo bien en las tablas de tu corazón. Nunca te sientas demasiado viejo para emprender o hacer algo que Dios te mandó a hacer. Aunque otros te digan, salí de acá, viejo, tenés como 600 años, nunca le creas, porque hubo un viejo de 600 años que hizo una obra y una hazaña espectacular que hasta el día de hoy lo recordamos. Esto va para aquellos que ya creen que las actividades, los esfuerzos, las hazañas, las aventuras y todo lo que tiene que ver con fe es para los jóvenes o es para los adolescentes. No, vengo a recordarte que para Dios no hay edad. Si tenés 40, si tenés 50, 60, 70, 80, o estás rondando los 90, 100 no tenemos ninguno, si no le tendríamos poniendo Matusalén ya, pero lo que quiero decir es, no hay edad para que emprendas, sino que todo lo contrario. Aunque te sientas que estás viejo, aunque otros te digan que la edad se te está pasando, hoy podés comenzar a emprender lo que el Señor te mandó a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta de pronto descubrir cuando viajo por las congregaciones a ancianos o viejos que son tan jóvenes y me frustra encontrarme con jóvenes y adolescentes que son tan viejos y que están tan llenos de miedos. Yo espero que en este lugar el Señor encuentre en nosotros una actitud que nos lleve a emprender a pesar de que no tengamos los dientes. A pesar de que ya no tengamos pelo en algunos lados y tengamos pelo en algunos lados sospechosos, me explico, en la oreja, adentro de la nariz, no importa, lo que tenés que entender es que si Dios te llamó, estás a tiempo y si tenés vida, aún tenés la oportunidad de emprender tu llamado. ¿Cuántos dicen amén? El segundo principio que te quiero dejar, que yo aprendí para tu vida práctica y para mi vida práctica es, hacé lo difícil y deja que Dios se encargue de hacer lo imposible. Como seres humanos siempre lo que hacemos es intentar resolver y nos preocupamos y nos amargamos por las cosas imposibles en vez de resolver lo difícil que entre comillas y entre paréntesis te digo es posible. Fíjate la obra que tenía que hacer Noé. Noé tenía que hacer un arca, pero en el arca tenía que meter su familia y tenía que meter los animales. No sé si se llevaba bien el viejo con los animales. La historia dice que era un granjero, pero hay que meter, 2 culebras, andá a buscar al león y meter a los 2 leones, al lince, al tigre y todos los bicharracos de aquella época.
no era nada fácil. Yo me imagino que Noé debe haber pensado, ¿y cómo hago para traer al hipopótamo? ¿Cómo hago para la jirafa? ¿Qué? ¿Le corto el cuello? ¿Cómo? No, Noé se enfocó en hacer lo que Dios le mandó a hacer, el arca. Era algo difícil, ya te vuelvo a decir, casi 1,5 estadios por 4 pisos de alto, y era algo completamente difícil. No había tecnología, no habían las herramientas que hoy vos y yo contamos, pero aún así se puso a laburar. Le llevó bastantes años, creo que si no me equivoco alrededor de 120 años, dicen algunos teólogos, en construir esa tremenda embarcación. Pero lo que te quiero decir, Noé, a paso de hormiga, hizo, a pesar de su edad, lo que Dios le mandó a hacer. Y le dejó lo difícil al Señor. Qué importante que aprendas este principio. A veces uno no se amarga, a veces uno se enrosca, a veces uno sufrimos ataques de depresión, de nerviosismo, descompostura, por tratar de resolver con nuestras propias fuerzas y nuestra limitada capacidad las cosas imposibles que nos toca vivir en la vida. Pero vos no fuiste llamado a eso, esa es tarea de Dios. Tu tarea es resolver lo difícil o lo posible. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Aprende a ser puntual. Cómo duele esa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué lo dicen así? Algunos lo dicen de esta manera, amén. Y otros lo dicen, amén. Pero fíjate, hubo un momento, hay que ser puntual, hubo un momento donde se cerró el arca, se cerró la puerta del arca, quedó todo el mundo afuera. Y no hubo oportunidad. Yo estoy convencido que la gente habrá entrado desesperada después que está con el agua acá a golpear el arca para entrar. Pero se cerró la puerta y se cerró. Imagínense que el pastor hiciera eso, ¿no? A las 10 se cierra la puerta del templo, no entra nadie. Muchos nos quedamos afuera, ¿verdad? Uno tiene que ser puntual. Me encanta esto. Es un principio que te va a servir en la vida. O no tenés que llegar puntual a tu trabajo. ¿Qué pasa si llegas tarde a tu trabajo? ¿Verdad que te perdonan 1, 2, 3, pero después, hijo, afuera? La puntualidad es muy importante, es un principio que está ya desde la época de Noé. La puntualidad es el reflejo del respeto hacia los demás. ¿Cuántos dicen amén? Hacia el tiempo de los demás. Y también es un signo de muy buena educación. Yo sé que a veces a veces se te puede descomponer el auto, a veces le puede agarrar diarrea a la tortuga, el gato puede andar medio con estrés y por esa razón llegaste tarde a un determinado lugar, a tu empleo, a una cita o a este lugar, al templo, 1 vez, 2 veces, pero no podés llegar toda la vida tarde porque en algún momento se te va a cerrar la puerta que Dios abrió y te vas a perder la oportunidad de tu vida. ¿Cómo nos cuesta convivir con los que llegan tarde, verdad? Y dice un escritor que quienes se hacen esperar en sus citas revelan debilidad de carácter, pésima educación y un desprecio absoluto por el tiempo de los demás. Yo he tenido a veces serias charlas con personas, inclusive con mi esposa, le digo, tenemos que esforzarnos por llegar temprano. Era un esfuerzo, ¿viste? A algunos no les cuesta mucho, yo me esfuerzo por llegar tarde, ¿no? Le digo, tenemos que esforzarnos por llegar temprano. Y dice mi esposa, me dice, bueno, pero nos van a entender, tenemos 2 bebas. No me importa que tengamos 2 bebas. Le digo, pase, tiene razón, tiene 2 bebas. La gente no es así. O sea, uno tiene que respetar el tiempo de los demás. El tiempo de los demás vale. Cuando yo llego tarde a una cita, imagínense que yo llego tarde a este lugar, lo que estoy haciendo es faltarles el respeto, diciendo a mí no me importa el tiempo de ustedes, ¿no? Yo me importa el mío. ¿Me explico? Entonces uno tiene que adaptar, no solamente para la iglesia, sino para toda la vida, el tratar de ser puntual, ¿verdad? Y uno tiene que esforzarse por eso. Es una disciplina, es algo que cuesta muchísimo. Hay gente que nacimos tarde, ¿verdad? Hay algunos que nacimos a los 9 meses y 1 semana después, ¿no? Ya llegó tarde, pero algunos nos llegó tarde la repartición de cerebro también. Venimos tarde, ¿no? Pero tenemos que aprender en la vida a ser puntual. Dios le entregó una tarea a Noé y le dio un plazo.
Vino Noé, llegó con la edificación el momento justo. Después Dios extendió un plazo para la gente para que se metiera. No le dieron ni 5, dicen algunos libros del Nuevo Testamento. Creyeron que era una fábula, la puerta se cerró y todo el mundo quedó afuera y murieron, ¿verdad? Por eso la puntualidad es algo muy importante que los miembros de esta congregación tenemos que abrazar cada vez más fuerte y esforzarnos por llegar temprano. Yo pensé que iba a salir un aplauso o algo de ese. Bueno, número 4. Número 4. Suenan como esos aplausos, ¿viste? De cachetadas de pescado despacito, como que no me gustó. Número 4. Aprenda. Muy bien. Muy bien. Número 4. Aprenda a convivir con los demás. Recuerde que todos estamos en el mismo barco. O sea, esto no es para juzgar a la tortuga que siempre llega tarde, ¿me explico? No podemos nosotros, con la condición de tigre, que sos rapidísimo, de estar menospreciando a la tortuga que está, porque estamos todos en el mismo barco. Entonces uno tiene que aprender a amar y a respetar. Y ahora voy a defender a los impuntuales, tratar de con buenas palabras decirle, esforzate por llegar temprano. Y tiene que aprender a convivir. Miren, no debe haber sido nada más difícil convivir un año con animales ahí dentro del arca, pero imagínense ser león y que te pongan al lado de la oveja, o ser un zorro y tener al lado, no sé, alguna ovejita, una vieja o una abeja, ¿no? Tuvieron que aprender a convivir. A veces dan ganas de comerse a la oveja y hacer la pomada, pero la clave del éxito es aprender a convivir. Miren, hermanos, nosotros, aunque somos seres humanos, esto lo aprendí de Marcos Vidal, tenemos en algún instinto, en algún lado de nuestra manera o nuestro carácter, algo de animal tenemos. Algunos somos demasiado bestias, pero algunos son lerdos, como la tortuga. Otros son más rápidos que la luz. Otros se llevan todo por delante, como los toros, como los rinocerontes. Son la gente que avanza y se lleva, no le importa nada. Están los otros, los tímidos. Están los que comen mucho, los que comen poco. Pero estamos dentro de esta misma familia que se llama las Erasmis o la Iglesia de Jesucristo, que es el arca de estos tiempos. Ahora, lo que quiero decir es sabio y es tan inteligente que entiendas que todos somos diferentes, que no hay nadie igual al otro. Dios no hizo fotocopias. Eso lo pueden decir tus huellas digitales. Si todos pusiéramos la huella en el mismo lugar, ahora daríamos cuenta de que no existe nadie igual a otro. Somos todos diferentes. Y por esa razón tenemos que aprender a respetarnos, a amarnos, a soportarnos. Y esto llévalo a tu vida laboral, a tu vida escolar, universitaria, o como quieras llamarle, social. Tenés que aprender a convivir con las demás personas. Es un error tratar de convertir a otros en la fotocopia tuya. Hoy existe mucho eso. No, yo te discipulo, él es discípulo mío, yo lo tengo que hacer como soy yo. No, él es una obra auténtica, original, única de Dios. Lo único que vos tenés que hacer y yo tengo que hacer es ayudarlo a parecerse a Cristo, pero no a vos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, principio número 5. Obedece a Dios con la mayor fe que puedas. Cuando Dios llega y te da una orden y te da un llamado, generalmente esos llamados nunca son fáciles de hacer, si no habrían tantos voluntarios para servir a Dios, pero no hay muchos. Y la razón es que muchas veces los llamados del Señor representan riesgo, representan abandonar la seguridad que nos ofrece algo social, y cuando Dios o a veces inclusive pone en riesgo nuestra reputación, pone en riesgo nuestra familia, pero cuando Dios llama se necesita fe. Miren, Dios le pide a Noé que construya un arca en un lugar desierto, donde todavía no había llovido en la historia humana, tengo entendido. Hay que ponerse a construir un arca. Es como que venga Dios y te diga, quiero que te vayas al Chaco o a Santiago del Estero y construyas ahí una pista de hielo para que la gente ande en hielo.
¿Y qué onda? ¿Con máquinas? No, quédate tranquilo que en tantos días voy a mandar un frío bárbaro allá al Chaco y se va a congelar todo. Pues sí, no va a pasar nunca, el clima está hecho para que ahí siempre haya calor. Pero Dios es así, Dios te envía a hacer cosas que a veces no tienen mucha lógica. Y esa es la razón. Recuerdan que lo primero que salta a las claras a veces cuando escuchamos el llamado de Dios es algo, lo primero que descubrís es que no tiene lógica. Tenés que saber eso. Dios te manda a hacer algo, vos no sabés si es Dios o no es Dios. Bueno, lo que tenés que saber es procesarlo por la lógica. ¿Es lógico? No es lógico. Entonces Dios. Es así. Porque Dios muchas veces nos pide cosas insólitas. Van a descubrir en la Biblia cosas insólitas. Un tipo tartamudo lo manda a enfrentarse a un gobernador de la época en Egipto, decirle que libera un pueblo de esclavos. Tu abuela, y nosotros es como que decir, andá y decirle a Donald Trump que corra los muros y que te saque toda la gente de ahí y que los mude a otro país, ¿no? Es una locura si vos te pones en los zapatos de los personajes de la Biblia. Y Dios es así. Y uno tiene que aprender a obedecer también a largo plazo. Yo quiero decirte esto, y de esto estoy mal aprendiendo, pero aún así sigo esforzándome por hacerlo. Nosotros los seres humanos, nos gusta que Dios nos dé tareas para obedecer a corto plazo. Dale una ofrenda a aquella persona. No es muy difícil, saca una ofrenda, pum, obedecí a Dios. Quiero que le ayudes a pintar o a construir esta determinada cosa a tal familiar. Bueno, y ahí vas y lo haces. Pero cuando Dios te da una orden, y la orden es a largo plazo, ahí es donde cuesta horrores obedecer a Dios. Y es ahí donde se necesita fe. Fe. ¿Sabes cuántas veces yo perdí esto que se llama fe? Yo tengo palabra profética de mi niñez, antes que yo fuera cantante o músico, lo que sea. Y si hay algo que he perdido muchísimas veces en la vida, es la fe. Hubo un momento donde yo dejé la música de lado, dejé todo, y me dediqué solamente a trabajar. Gracias a Dios por la esposa que tengo, que ella me dijo, no tenés que dejar de adorar, de cantar y ni de ejercer el ministerio que Dios te dio, porque no fue un invento o antojo tuyo, fue una voz profética que recibiste el mismo día que tus padres fueron llamados a ser pastores. Y desde ahí como que tomo el norte, pero lo pierdo muy seguido. Me cuesta horrores obedecer a Dios a largo plazo. Pero es importante que vos y yo nunca perdamos la fe y que tengamos presente sus palabras proféticas, su llamamiento y sus órdenes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 6, el otro principio que te quiero compartir es, no le hagas mucho caso a los que critican. Porque cada vez que Dios te mande a hacer algo y comiences a obedecer, nunca vas a estar libre o excepto de los criticones. Nunca. Vas a tener siempre los que te van a decir, yo lo haría así de esta manera, ¿por qué lo hacen? Miren, quien les habla, he sufrido un montón de críticas. Si voy a cantar a un lugar cristiano, no alumbra nada, es un foquito que alumbra entre medio de todas las luces. Si voy a un lugar secular, se está contaminando con el mundo. Si cobro por lo que hago, está haciendo negocio con el evangelio. Si no cobro por lo que hago, no le está dando valor al don y al llamamiento. Siempre la gente tiene un montón de excusas, ¿sabes? Está lleno de gente que te va a decir, no es. No, las maderas van derechas, como el otro día que estábamos con Marcelito poniendo la celulografía. No, van derechas, no, van en forma horizontal. Todo el mundo es un experto en criticar, pero cuando llega la hora de hacer, son muy pocos los que hacen. Por esa razón, nunca le des tanta bolilla a los criticones. Y tampoco te sientas mal cuando emprendiendo lo que Dios te llamó a hacer, te dejen solo. Y de esto también te hablo con propiedad. La cantidad de tiempo que he pasado solo, en soledad, creyendo en la voz de Dios. No importa, es parte del proceso de los llamados por Dios. La soledad, el desierto, el sentirte rechazado, abandonado, juzgado. Es parte, inclusive la burla. No sé por qué a veces somos más fan del sistema pare de sufrir que del llevar la cruz y bancarse la que te toca. ¿Me explico? Pero es parte del llamado de Dios, la soledad, la crítica de otros y la burla, aún de tus familiares, aún de tu círculo íntimo. Por esa razón, si Dios te llamó a hacerlo, lo único que te pido, como principio número 6, hacelo a pesar de todo. ¿Cuántos dicen amén? Número 7, esforzate por hacer bien
lo que fuiste llamado a hacer. Aunque no sea, mirá, Noé era un granjero, no era carpintero, pero Noé se esforzó por hacerlo bien. Lo que sea que Dios te haya mandado a hacer, llévate este principio para tu casa y para tu trabajo, para tus estudios, para cualquier cosa que vayas a hacer. Lo único que te pido, lo que sea que Dios te haya mandado a hacer, así sea un servicio acá en la iglesia, afuera en el área social o en tu trabajo, en lo que sea, hacelo bien. Tengo un primo que me hacía reír de una frase que tengo un tío que es albañil, que él dice, así nomás, y bueno, va a vivir acá, y empieza a construir, ¿no? Generalmente él dice así, lo dice de forma, con sarcasmo, con mucho humor, y mi primo le decía, contrataciones, contratadas, dice, a la familia tanto, así nomás, le puso el logo, ¿no? Y ahí me daba cuenta que Noé no trabaja así, Noé se esfuerza por hacer las cosas bien. Yo estoy convencido y doy fe que mis tíos laburan de manera muy bien y por eso todavía siguen laburando. Estuve filmando hace poquito un videoclip en la obra y me sorprendí de lo bien que trabajan ahí al frente del acuario. Ahora, todo lo que sea un oficio, sea cantar, sea danzar, sea tocar un instrumento, sea predicar, sea coordinar, sea cortar el césped acá afuera, acomodar los autos, los que están trabajando en la obra allá atrás, lo que sea que estés haciendo para Dios, lo único que te pido, hácelo bien. Hácelo bien. Porque a su tiempo cosecharemos, dice otro versículo, si no, desmayamos. Ahora, hacelo bien y nunca menosprecies a la gente que te rodea al lado. Aunque sean todos aficionados, todos amateurs, todos ignorantes, aunque no tengan títulos universitarios, valorá a la gente que está a tu lado. Porque te vengo a recordar, el arca fue construido por gente que nunca fue a la escuela. El Titanic fue construido por gente profesional. Después vos sabés la historia. Ahora, valorá a la gente que te rodea a tu alrededor, sean intelectuales, universitarios o sean gente que no haya terminado la primaria. Nunca menosprecies a la gente que está naciendo desde abajo. ¿Cuántos dicen amén? Principio número 8. Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos. Tenés que saberlo. O sea, la historia del arca no es Dios amando a Noé y con ganas de destruir a todos los demás. Dios ama tanto a la humanidad que de hecho les dio la oportunidad, construyó, aunque sabía que no iban a ser muchos los que iban a querer ser salvos, por las dudas hizo un barco enorme, gigante, y aún así la gente lo rechazó. Mirá qué sencillo que era, porque capítulos más atrás vas a descubrir que un familiar de Noé, el antepasado de Noé, llamado Enoc, un tipo que agradaba a Dios, Dios se lo llevó. O sea, ni siquiera murió, lo raptó y se lo llevó al cielo. Ese tipo no murió, es uno de los personajes bíblicos que no conoció la muerte. Ahora, no era un tipo justo, Dios podría haber hecho eso con Noé, la familia, los raptó, listo, ya está. Pero sin embargo, ama tanto la humanidad que le envía a hacer un arca para que toda la gente tuviera una oportunidad. Mis amados, Dios nos ama a todos, pero solamente se salvan aquellos que hacen su voluntad. Dios nos escoge, nos ama a todos, pero solamente tienen éxito aquellos que obedecen la voz de Dios, el mandato de Dios, las órdenes de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Principio número 9. Dios solamente mandó a construir una sola arca. Y quiero que te grabes bien esto. Ojalá esto pudiera llegar a los oídos de tanta gente a través de internet que circula por las iglesias. Dios le mandó a Noé a construir una sola arca y los que amamos a Dios tenemos que construir esa arca y no andar buscando construir otras pequeñas arquitas porque algo que Noé me dijo no me gustó, entonces yo construyo otra arquita, total va a flotar igual. ¿Soy claro con lo que estoy diciendo? Porque hoy es muy fácil esa. Ay, no me gustó lo que dijo el pastor, acá no hay amor, pum, me construyo un arca para mí. Tenemos que edificar el arca que Dios estableció que se construyera, que es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y número 10 y último. No importa cómo sea la tormenta que te toque vivir por causa de obedecer al Señor.
Grábatelo bien. Cuando obedezcas a Dios, habrán tormentas. Es parte del llamamiento de Dios, atravesar tormentas. Pero aún a pesar de ellos, tenés que saber, como garantía, de que siempre habrá un arco iris para tu vida. Que Dios siempre traerá un nuevo día, que Dios siempre traerá bonanza, que Dios hará descender las aguas en algún momento y te abrirá paso en medio de la tempestad, y de hecho hará un pacto con vos. La historia del arca de Noé finaliza con un arco iris maravillosa, que fue ahí la primera vez que se vio. Y es la señal del pacto que Dios tiene con Noé y con la raza humana de nunca más destruir lo que creó. Ahora lo que quiero decirte es que te grabes bien esto. ¿Estás atravesando tormentas? ¿Estás atravesando dificultades? No desmayes, no abandones, no te bajes del arca en el que Dios te mandó a hacer, en el que Dios te mandó a subir, porque hay un amanecer que Dios está preparando. Ahí el pasaje bíblico dice, y se acordó Dios de Noé. Y ahí quiero decirte algo, Dios no se olvidó de vos, Dios se acuerda de vos. Noldo, ¿podés venir al piano? La palabra arca es una palabra de 4 letras. Quisiera finalizar diciéndote esto. Y voy a usarla como una palabra apócrifa. Digan conmigo apócrifa, a ver. Viste que no te salió tan fácil. Bien, es el número 2, aprende a convivir con lo que... Bueno, número 1, la primera letra, A. Quiero que te grabes esto, arrancá. Lo que sea que Dios te haya mandado a hacer, aunque sientas que se te pasó la vida, aunque te sientas viejo, arrancá, accioná, ponete a hacer los deberes, hacé lo que Dios te mandó a hacer. Pero no tengo gente, hacelo solo, hasta que Dios envíe los familiares. Pero no puedo porque tengo mi laburo. Mirá, Noé se dedicó a hacer el arca. Y Dios, no sé, de alguna manera suplió para las necesidades que tenía. Él no tuvo que andar, ¿cómo hago para sostener a la familia? No, Dios lo mandó al arca, Noé hizo lo que tenía que hacer y Dios hizo lo otro, lo imposible. Haz lo que Dios te mandó a hacer, arrancá de una vez por todas a hacer lo que el Señor te mandó a hacer. El primer paso no te lleva al sitio donde Dios quiere que estés, pero te saca del lugar donde Dios no quiere que estés. ¿Eso es claro? La segunda letra de la palabra arca es R. Resistí. Grábate esto. Resistí. Construir arcas, perseguir sueños de Dios, obedecer el llamado de Dios, generará muchísimo cansancio, agotamiento, a lo mejor dolor en el corazón por la crítica, por la soledad, por la burla, pero a pesar de ello, resistí. Número 1 dije entonces, arrancá. Número 2, resistí. Te toque vivir lo que te toque vivir. Lo único que te pido es resistir. Número 3, la C de casa. Construí. No seas parte de los que destruyen. Construí en tu diario andar, en tu vida. Construí a la gente. Construí a los hijos. Construí la sociedad. Construí la iglesia. Edificá la iglesia de Jesucristo. Intervení, colaborá. Sé parte de los que construyen. Sé parte de los que se esfuerzan. Sé parte de los que se asocian a los que buscan el reino de los cielos. Y número 4, la otra letra que es A, de asado. Adelgazá. ¿Cuántos años tuvo Noé en el arca? 600 años, no. ¿Cuántos años tuvo? 1 año tuvo en el arca. ¿Cuántos churrascos se mandó arriba del arca? ¿Qué comió? Frutita y verdura. ¿Salió a pescar, dice o no? No sé, dice que la ventana la abrió después que... Alimentate bien en el espíritu, o sea, en la carne te estoy hablando, Alimentate bien. Porque un tipo como Noé a los 600 años
pudo hacer algo para el Señor, pero porque evidentemente se alimentó bien, porque se cuidó y no se murió por no comer torta frita y grasas y asado arriba del arca. Vivió un año y re bien. Es más, después lo ven que te da con todo, ¿no? Pero no quiero que te encares por ese lado, porque hoy es demasiado culto a la estética. Hoy, viste, toda la gente está ahí como muy perseguida por lo físico. Hay un equilibrio, hay que tener un equilibrio. Uno tiene que cuidarse, tiene que estar saludable, porque te vuelvo a decir, no se sirve a Dios en la juventud nada más. Aunque seas viejo, Dios necesita contar con vos. Lo más valioso que vos tenés es el tiempo. Y vos disminuís ese tiempo de servicio a Dios mal alimentándote. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? El sedentarismo. Por esa razón a veces no avanzamos. Ahora, esto es importante, pero más importante es lo que te quiero decir ahora, no, que es lo espiritual. Lo otro tómenlo como un consejo de un amigo, de alguien que forma parte de esta iglesia. Cuidémonos. Pero lo que quiero decir es, no te estoy diciendo anda al gimnasio, ponete... No, lo que te estoy diciendo es alimentate bien. Yo he aprendido el del dominio propio. ¿Saben cuál era mi problema yo antes de irme de acá? Que yo comía hasta que quedaba lleno, ¿no? Cuando ya no me entraba más, ahí dejaba de comer. Y ese es el peor problema. Hay que comer sabiendo que en 4 horas o en 2 horas vas a comer de vuelta. Entonces no te llenás hasta reventar. Lo que ocurre ahí es que se empieza a achicar el estómago y de esa manera empezás con los meses, sin darte cuenta, a reducir la grasa corporal y comenzás a adelgazar. Empiezan a desaparecer un montón de cosas que antes tenías. Y vos decís, ¿qué pasó? No, un milagro. No existen los milagros. Hubo disciplina. Pero yo no quiero hablarte de eso. Lo que te quiero decir ahora es adelgazar en el espíritu. El sedentarismo espiritual producen que se tapen las arterias, que seas una persona que todo te molesta, produce que te llenes de grasa espiritual, no te filtra nada en el espíritu y no podés cumplir el propósito por el cual viniste a esta vida. Entonces, adelgazá en el espíritu de las cosas que te engordan y que no te edifican o no te bendicen. Cuando digo adelgazá es dejá de consumir la música que de pronto sabes que no te edifica, los programas televisivos que no te edifican, la literatura que no te edifica. Comenzá a dar pasos espirituales de gimnasio, comenzá a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Pero yo no sé qué Dios me mandó a hacer. Bueno, anda a la Biblia, tenés muchas cosas para hacer. Extender el reino, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Ahí tenés un montón de cosas para hacer. El problema es que cuando más leas la Biblia vas a darte cuenta que hay tanto por hacer. El problema es eso. Pero cuando uno emprende el camino al andar y empieza a hacer lo que la palabra de Dios dice que hagamos, uno empieza a adelgazar espiritualmente, ¿verdad? Hay gente que es flaca físicamente, tienen unos físicos bárbaros. Yo lo vi el otro día en Mar del Plata, unos chicos que una remera así, todo trabado, las chicas, todo un físico bárbaro, pero espiritualmente, cuando vos abrís los ojos espirituales, son unos gordos. Espiritualmente, con arterias tapadas, no hacen nada, no se mueven por el prójimo, no se mueven por el necesitado, no ayudan ni siquiera a los hermanos de la fe, no colaboran con sus pastores, con sus líderes, son gente obesa espiritual. Entonces lo que quiero decirte es, como Noé, todos los días construí. Isaías 54:9, para vos que viniste buscando una palabra de parte del Señor. Dios le dijo al pueblo de Israel, después que cubrí toda la tierra con las aguas del diluvio, yo, Jehová, le juré a Noé, nunca más habrá otro diluvio. Del mismo modo, ahora te juro que nunca más me enojaré contigo, ni volveré a amenazarte. Las montañas podrán cambiar de lugar, los cerros podrán venirse abajo, pero mi amor por ti no cambiará. Siempre estaré a tu lado, dice el Señor, y juntos viviremos en paz. Te juro que tendré compasión de tu vida. ¿Cuántos le dan un aplauso a la palabra del Señor? ¡Aleluya! Si este programa ha sido de bendición para su vida, visítenos en nuestro templo ubicado en la calle Benito Lynch 8755 del barrio Las Heras. Será un placer recibirle en cualquiera de nuestros servicios. Los días jueves a las 19 horas o domingos
a las 10 de la mañana. Para más información, llámenos o escríbanos al 0223 156 35 36 56 o visite nuestra página en Facebook Las Heras Miss. Desde ya le agradecemos por habernos acompañado en nuestro programa semanal. Hasta el próximo encuentro.